Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio Como el Guarapo por vertvnoticias.com. La otra vez recibimos Twitter diciéndonos que nosotros no sabíamos nada de economía y que estábamos hablando sobre nada. Así que yo me traje un padrino para que les explique, porque es que los reales que a usted no le alcanzan, no le alcanzan. Nos acompaña hoy el doctor Humberto García Larralde, miembro de la Academia de Economía y no sé qué otra cosa que tiene esa academia, tiene varios nombres, ciencias sociales y no sé qué, y además representante profesoral ante el Consejo Universitario, profesor muy conocido, tiene libros gordotes así sobre el fascismo y otros temas, y columnista del Nacional, columnista de Provincia, columnista de tal cual, así que no me digan que no sé. Bienvenido, Humberto. Todos en la UCB estamos desesperados, y en la UCB y en cualquier mercado, porque uno sale con el salario y aparte de que no consigue nada, lo que consigue no puede pagarlo. Eso se llama hiperinflación. Bueno, primero, muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. El tema de la hiperinflación por supuesto, está sobre la mesa para todo el mundo, porque cada vez que uno sale a comprar cualquier cosa, lo encuentra a precios muy superiores. Y sería bueno que tratáramos de precisar en qué significa el término y cómo podría cómo podría incluso enfrentarse aquí en el país, ¿no? El término de hiperinflación realmente significa una inflación desbordada, pues que se retroalimenta a sí mismo y llega a cifras astronómicas, y han habido casos históricos de todos conocidos, como fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Hungría después de la Segunda Guerra Mundial, recientemente en los años 80, en Bolivia, en Argentina mismo, con inflaciones de más de 2000% anuales. Bolivia llegó a 7000. En Nicaragua fue horroroso. En Nicaragua, terrible. Y desde luego, lo que uno se pregunta, bueno, ¿Venezuela va hacia eso? Porque Venezuela está ahorita sufriendo la inflación más alta del mundo. Para el Banco Central, de manera sumamente irresponsable. La más alta, la 1. No, nosotros somos el país de la inflación más alta del mundo hace 2 años. Sí. Pero el Banco Central, de manera sumamente irresponsable, ha dejado de publicar las cifras. Entonces, uno se guía por otros indicadores y hay una serie de de bancas de inversión que hacen sus estimaciones, y todo el mundo coincide que la inflación va a ser este año, va a cerrar probablemente más de 140, entre 140 y 200%. A ver, eso en castellano quiere decir que si ahorita vale 100 bolos, va a valer 250. No. Si lo que vale ahorita va a 100 bolos, va a valer 280 dólares. 80. Sí. Y por supuesto los salarios no crecen en esa misma proporción. Tenemos hasta ahora acumulado incrementos salariales de 30% por la vía administrativa del Estado, y desde luego muy inferior a lo que va a ser la inflación. Entonces lo que uno se pregunta, bueno, si este es un proceso acumulativo de crecimiento de los precios, eso va a degenerar, mejor dicho, en una hiperinflación. Y sobre esto hay una discusión entre los economistas, porque hay criterios técnicos que dicen, bueno, la hiperinflación, hay un señor famoso que es CAGAN, por razones obvias no lo voy a pronunciar. Alemán. Sí, alemán. Exacto. Que dice que la hiperinflación existe cuando la subida de los precios es un 50% mensual y se mantiene por un tiempo. Otro criterio. 50% mensual es que se... Bueno, anualmente, recuerda que es geométrica, entonces al cabo del año varias miles, miles no, la cifra sería por lo menos 300 a la 12. Y 700, 800 como mínimo. Sí. Hay otros que dicen que no, que es 100% anual durante por lo menos 3 años seguidos. Entonces, esa discusión técnica sobre a partir de qué umbral hay hiperinflación no tiene mucho sentido, sino en la dinámica, qué es lo que está ocurriendo, que desata la hiperinflación y que hace que uno pierda irremediablemente frente a eso. Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Para mí, que es lo único que hago es pelar frente en cualquier mercado, es más importante saber que sí o que no entré en hiperinflación. O sea, pasamos a la hiperinflación y entramos en qué situación. Sí, fíjate, la hiperinflación existe. O sea, supongo, lo que quiero decir, ¿por qué es importante? Una manera de entender la hiperinflación es cuando ya la demanda por dinero se hace prácticamente nula. Es decir, la gente no quiere tener dinero guardado. ¿Por qué no quiere tener dinero guardado? Tienen dinero guardado porque sabe que inmediatamente va a perder capacidad adquisitiva. Entonces te pagan tu sueldo, te pagan cualquier cosa que tengas a la mano, inmediatamente sales a comprar o víveres o comprar electrodomésticos o a comprar dólares, ¿no? Para preservar el valor de eso, porque se te va a perder.
Entonces, esa caída absoluta de la demanda por dinero de tu moneda local se transforma en una presión permanente a comprar cosas, a gastarlo en otra situación, a comprar dólares que alimenta la hiperinflación. Ahora tú dices, bueno, ¿por qué cae esa demanda por el dinero? ¿Por qué la confianza en el bolívar ha caído? Bueno, en Venezuela ahorita tenemos un desorden fiscal y monetario, digamos, sumamente acentuado, que se expresa, entre otras cosas, como por lo siguiente. PDVSA está financiada en buena medida para el pago de impuestos y para cubrir sus déficits por el Banco Central con la maquinita de billetes. La impresión, pues. Sí, lo que llama a todo el mundo dinero inorgánico, dinero sin respaldo. Sucede que el banco ya va por 1 billón de bolívares de dinero inorgánico. De papel sin respaldo. Millón de millones, es el billón latino y no el billón gringo, ¿no? Eso permite a PDVSA pagar sus impuestos y cubrir en parte la brecha fiscal, la brecha del sector público, que es inmensa también. El déficit del sector público anualmente en los últimos 4 años ha sido por encima del 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo se cubre eso? Con el dinerito de la maquinita. Entonces, claro, eso repercute en la capacidad, digamos, dinero que está en la calle. La gente con eso trata entonces de conseguir las cosas que necesita o poner eso a salvo. Los ahorros, nadie ahorra en bolívares ahorita. Por supuesto. Además, las tasas de interés son controladas. No hay manera de uno preservar lo que uno ha ahorrado toda su vida a través de una labor como empleado, como trabajador, como empresario, lo que fuera, no tiene ningún sentido. Entonces buscas ponerlo a salvo. ¿Y cómo lo pones a salvo? Comprando dólares, por ejemplo, o comprando el carro que siempre has querido comprar, o pagando algo en la casa. O bachaqueando, porque estoy entendiendo que bachaquear, si vuelve los bolívares productos y los productos te dan más dinero, sí. O sea, pasarlo nada más de un supermercado a un tarantín de bubanero, te lo suben 6 veces su precio, ahí por lo menos tiene real para reponer. Sí, bueno, a eso iba. Entonces, a eso se añade todo el problema del control de precios. O sea, tenemos un desbordamiento monetario por el gasto fiscal, por la maquinita del Banco Central de Venezuela, pero también tenemos sobrepuesto en eso un sistema de controles totalmente absurdo. Entre otras cosas porque los controles de precios uno se imaginaría que trataría de evitar que el costo de la vida subiera. Y como dije al comienzo, Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo. Es decir, países que no tienen controles, donde hay competencia, donde todo se produce de manera libre, de acuerdo con la oferta y la demanda, la interacción tiene inflaciones en América Latina menos del 10%, de un solo dígito. Entonces uno está hablando de una cosa totalmente kafkiana, absurda, pero que alimenta esa actividad especulativa. Porque cuando tú tienes un bien controlado de precio, que no se consigue en el mercado porque no cubre los costos de producción, porque desincentiva cualquier oferta interna respecto a eso, entonces se forman colas inmensas para conseguirlo y se forma se incentiva la reventa. ¿Qué son los bachaqueros? Entonces los bachaqueros venden, uno consigue el producto finalmente, pero 3, 4 veces el precio. Yo tengo 3 meses buscando caucho, yo no he conseguido. Bueno, le he dado duro. Estoy buscando caucho, avisado. Allá a lo mejor aparecerá un bachaquero, un mayorista bachaquero que te ofrezca. Y el caso más notorio, bueno, los dos casos más notorios, por supuesto, el dólar y la gasolina. El dólar, es absurdo pensar ahorita que el dólar valga 6.30. El gobierno, primero, ya hace ya algún tiempo, ese dólar era artificialmente bajo, es decir, el bolívar estaba muy sobrevaluado a ese precio. Y más todavía este año, cuando los precios del petróleo han caído casi la mitad y no hay la suficiencia de divisas para atender los requerimientos de la economía en términos de importaciones fundamentalmente y pago la deuda. Más que destartalaron todo el aparato productivo, que aquí no se produce ni el plástico de los sacapuntas. Eso en un escenario, en un contexto en el cual el gobierno tenía años acosando y destruyendo el aparato productivo interno. Entonces dependemos muchísimo más de las importaciones, pero no tenemos cómo pagarlas, por un lado, y hemos acumulado una deuda, un pago de deuda anual de más de 10.000 millones de dólares, que tampoco tenemos que cubrir. ¿Cómo cubrirla? ¿Y entonces? Bueno, entonces se genera esta cosa absurda. El gobierno, por razones muy equivocadas, pues yo no sé si ha entendido la magnitud del problema,
porque les crea además un costo político cada vez mayor al propio gobierno, piensa que mantener un dólar a 6.30 ayuda a contener la inflación, la subida de los precios. Sabemos que eso no es así. Pero no pasa. No pasa porque tenemos la inflación más alta del mundo, pero esa restricción, mantener la oferta de dólares a 6.30 lo que genera es una apetencia especulativa gigantesca y de necesidades también, porque no vamos a decir que solamente es especulativa. La gente que no tiene acceso al dólar oficial necesariamente tiene que recurrir a donde lo consiga. Y donde lo consigue es el mercado paralelo, que está con una demanda creciente cada vez más porque la oferta de dólares oficiales es muy restringida, pero con una oferta muy pequeña. Es decir, la gente que vende dólares... Se multiplica, pero no sé cuántas veces la ya necesidad. sabemos que restringe. en estos últimos días llegó a 100 veces el dólar oficial. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? No solamente que encarece el costo de la vida, porque la gente tiende, aquel que no tiene garantía o no tiene posibilidad de conseguir el dólar a 6.30, por supuesto fija los precios al nivel consiga, donde él pueda reponer su inventario, lo que él está vendiendo, qué sé yo, es el dólar libre. Pero además de eso, esto genera una dinámica especulativa atroz, terrible, que es que todo funcionario o gente allegado que tenga acceso a 6.30 sabe que de la noche a la mañana, qué sé yo, al segundo siguiente lo puede vender 100 veces más caro. No hay una tasa de ganancia gigantesca de más de 1.000%, ¿de qué? 10.000%. 10.000%. Pero eso es hiperinflacionario. Entonces es una maquinita de generar subidas de precio de inflación, de especulación. Ya entendí, claro. Más caro, claro, que buscar real, aumento. Y cuando eso lo aplicas también a los bienes regulados, a precios muy inferiores a su costo de producción, con poca capacidad en todo caso de inversión y de aumentar la capacidad, y entras entonces en la posibilidad de contrabandear eso hacia países fronterizos y venderlos en dólares allá, o la moneda local del país, el peso, qué sé yo, pero transformarlo en dólares. Entonces estás no solamente acumulando la diferencia de precios del bien regulado con respecto a lo que puedes venderlo al otro lado de la frontera, sino el incremento del dólar, de los 100 veces más el dólar. Entonces, las ganancias son fabulosas. Más que el narcotráfico, dicen. Por supuesto. Entonces, estás estimulando la actividad especulativa, le estás quitando interés o incentivo a la actividad productiva propiamente dicho, a la necesidad de suplir a la población produciendo los bienes y servicios que el país requiere. Más bien estás estimulando todo tipo de actividad especulativa. Pero ellos rompieron entonces su propio discurso, porque ellos, el gobierno, me refiero, que son evidentemente quienes toman las decisiones de todo este pelote que está presentando aquí Humberto tan coherentemente. Ellos tenían como idea incentivar, presionar sobre la capacidad de consumo, y ese era el papel de las misiones, para que se expandiera el consumo y al haber mayor necesidad y capacidad de satisfacer esa necesidad, entonces había una industria que se desarrollaba y se formaba lo que llamaban el círculo virtuoso. Eso fue embuste. Sí, eso fue totalmente equivocado, porque dentro de la agenda, por decirlo así, del socialismo, llamado socialismo bolivariano, nunca entró la parte productiva, que es una gran contradicción. El socialismo, por lo menos lo que entendemos algo, lo que estudiamos a Marx, sabemos que Marx fundó toda su teoría sobre socialismo en la parte productiva. En el desarrollo de la fuerza productiva. En la explotación del trabajo, qué sé yo, pero en la producción. Entonces, este socialismo es un socialismo de reparto y que tuvo mucha fortuna por el incremento del precio del petróleo a partir del año 2003-2004, que llegó, como sabemos, en los años 2009, 2008, 2009, 2010, 11, 12, a $100 el barril. Más, 140 y pico. Sí, pero digamos como promedio, pues, en esos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí era muy fácil ganarse adeptos a través de programas sociales, misiones, qué sé yo, en los cuales se repartía ese dinero a través de distintas vías, que indudablemente sirvieron para mejorar el nivel de consumo de la población. Pero no le produjeron, entonces no se consolidó. Era insostenible porque, como tú señalaste hace poquito, eso hizo también a la par que se destruía la capacidad productiva interna, porque el gobierno pensaba que con ese rialero
entonces podía resolver las cosas a rialazo, valga la redundancia, si el voluntarismo. Entonces, ¿para qué necesitamos el sector privado? Más aún cuando el sector privado son autónomos, son independientes, no están bajo nuestro control. Y las apetencias de control del presidente Chávez, de Maduro, de la gente que está en el poder ahorita, son insaciables. Entonces, es más control, más dominio, más capacidad entonces de generar oportunidades precisamente donde pueden morder los afiliados, los allegados, que son verdaderas mafias, y hay que decirlo así, son mafias que se aprovechan de estas oportunidades de negocio que dado por los diferenciales de precios, por el dólar controlado, y no he hablado de la gasolina, porque el caso más extremo de eso es la gasolina. ¿Cómo es posible que el presidente Maduro hace como 2 años para acá reconoció la necesidad de ajustar el precio de la gasolina y no se atreve a hacerlo? La gasolina aquí es absolutamente regalada. En Colombia... Dentro de poco nos van a pagar para que la agarremos. Sí, en Colombia el litro de la gasolina se vende a 80 centavos de dólar, 83, 84 centavos de dólar. Aquí se vale 0,10 bolívares. Si eso le aplicamos esa diferencia de precio y se lo aplicamos con el dólar paralelo, estamos hablando de que contrabandea gasolina de aquí a Colombia obtiene un precio superior 6.000 veces superior al precio. 60%. Sí, no, pero no es un porcentaje, no es 6.000% superior, 6.000 veces superior. Sí. Ahí pues, lamentablemente eso da para sobornar a quien se te ponga en el medio. Y por supuesto uno ve que son enormes cantidades, no es el bachaquerito, el que va con pimpina, eso por supuesto se benefician. Pero el presidente de PDVSA, ¿cómo se llama él? En septiembre del año pasado, Del Pino, señaló que en ese tiempo el contrabando de extracción estaba entre 50 y 100.000 barriles diarios. ¿Y dónde cabe eso? Una gandola tiene 20.000. Pero hoy en día, con el diferencial de precio dado por la devaluación en el dólar paralelo, es muchísimo. 20, muchísimo mayor, muchísimo sacan mayor. 20 gandolas diarias, eso no es fácil de esconder. ¿Por qué ha caído? ¿Por qué sube tanto el pescado, por ejemplo? El pescado sube porque los pescadores, entre otras cosas, consiguen mucho más rentable vender en alta mar la gasolina que está haciendo faena de pescado. Dale una palomita a la gente porque el que ve este programa un tiro. Bueno, entonces, con todos estos elementos... ¿Qué hacemos? ¿Por dónde cogemos? Porque ya yo tengo miedo. Apague el televisor, señora. Bueno, con todos estos elementos fomentando la presión, digamos, generando presión sobre los precios, la pregunta es, bueno, vamos a entrar a un proceso de hiperinflación. Ajá. Yo no sé, en Venezuela tiene una particularidad que es que pudiera matar inmediatamente cualquier posibilidad de hiperinflación con una medida muy sencilla que es devaluando. La devaluación... Y unificando también. Unificando el tipo de cambio, claro. Estamos hablando de un proceso que no lo puede hacer este gobierno porque no tiene capacidad de eso y porque no entiende el problema. Estaríamos hablando de un ajuste completo que significa recortar el gasto fiscal, cerrarle la maquinita al Banco Central de Venezuela, significaría buscar financiamiento externo, significaría gasto público, aumentar, desmontar todo el sistema de controles y de regulaciones para incentivar la actividad productiva. Y uno podría perfectamente pensar en esas condiciones en estabilizar un dólar con financiamiento externo, repito, inferior a 100 bolívares. Es decir, si es inferior a 100 bolívares, significa que se estabilizarían los precios también. Muchos precios incluso bajarían. Aquellos que están cotizados obligatoriamente al dólar libre tendrían que bajar. Y sobre todo si hay competencia de las importaciones, si hay competencia de la producción interna. Y eso no lo puede hacer el gobierno por 2 razones, porque no tiene capacidad técnica para eso, porque la gente que está lamentablemente frente a la economía son sumamente incompetentes, porque no entienden el problema, pero es que además porque no les interesa. Pero ahí hay una cosa que no entiendo, te queda un minuto para rematar, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué el economista Aristóbulo Isturi tiene más fuerza que Víctor Álvarez, que Rodrigo Cabeza, que Jesús Faría? Pues todos están de acuerdo con un paquete más o menos igual al que tú estás presentando, José Guerra, Felipe Pérez Martí, Ochoa, no hay un economista que no diga que eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué gana siempre Aristóbulo?
porque como él lo dijo muy claramente, el control de cambio es una medida política. ¿Una medida política para qué? Para preservarle a los jerarcas, a los funcionarios, los altos funcionarios, a la gente allegada, el usufructo del dólar para hacer negocio. Es la gran mafia, las mafias, lamentablemente el estamento militar de funcionarios públicos de alto nivel que se lucran de ese enorme diferencial de precio entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y también de los controles de precio, entre los cuales, por supuesto, destaca el caso de la gasolina. Entonces, hasta que no entendamos que el problema no es, lamentablemente no se resuelve el problema a través de la racionalidad, de que ellos entren en razón. No, señores, hay intereses creados sumamente poderosos por seguir manteniendo la situación como está, por eso que no se levanta el control de cambio. Mañana le vamos a traer un economista que le diga lo malo. Muchas gracias, Humberto, una muy clara explicación. Oye, ya aquí aprendimos economía, no me vuelvan a criticar. @RRicardoRíos y nos vemos, Ricardo Ríos 1, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Chévere. Bueno.